Curso holístico de Sellor. Viniste de las estrellas. ¿Lo recuerdas? Introducción a la filosofía de Sellor. Capítulo 2. Sayap. Palabra maya que significa manantial. Subtítulo: Mi llegada al lindo planeta azul. A lo lejos, la nave interplanetaria se desvanecía en el horizonte. A nuestro alrededor rebosaba la vida. La naturaleza nos envolvía con sonidos, olores y colores. En pocas horas nuestro nuevo hogar estaba adecuado para la vida, aunque éramos seres co-creadores, ya que podíamos crear con nuestro pensamiento todo aquello que necesitásemos. Decidimos fundirnos con la propia naturaleza, adaptándonos y aprovechando todo lo que nos ofrecía. A diferencia de cómo es la vida actualmente en el planeta Tierra, no había la necesidad de reunirnos para crear un plan de trabajo, protocolos o mantener largas reuniones de debate para acordar lo que íbamos a hacer. Todo fluía a través del pensamiento, ya que éramos capaces de beber de esa fuente que se encuentra en el mundo de las ideas y plasmar en este mundo tridimensional aquello que necesitásemos. Estoy hablando de una sociedad, la que formábamos en ese momento, en la que no existía una estructura piramidal y en la que todos éramos iguales, con los mismos derechos y obligaciones. La hermandad, la humildad, el amor por todos y todo lo que nos rodeaba. La unidad sin fisuras, la falta de juicios, el desapego, el pensamiento puesto en los demás, la autoobservación de instante en instante. Estos eran nuestros pilares, y sobre ellos se construían nuestras sociedades. Estoy hablando de las denominadas sociedades armónicas. Basadas en el intercambio, con el pensamiento puesto en qué puedo hacer por los demás, todo giraba en beneficio de todos. De esa manera, nuestras sociedades perduraban y perduraban en otros planetas en el tiempo. Esa es una de las finalidades del proyecto de este lindo planeta azul: implantar las llamadas sociedades armónicas. Conocíamos en todo momento la necesidad de cualquiera de nosotros porque nos ocupábamos de ello. Así que antes de que un hermano lo requiriera, ya se le ofrecía lo necesario. Imagina una sociedad donde sus habitantes se mueven con fluidez, como si flotaran, con una sonrisa eterna dibujada en sus rostros, sin necesidad de usar un lenguaje determinado, ya que la telepatía es su manera de comunicarse, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y todo lo hace para favorecer a la sociedad y a todos sus miembros. Fueron tiempos de un gran desarrollo en todos los sentidos, pero con el paso del tiempo muchos de los que llegaron tuvieron que partir nuevamente a otros mundos para seguir con su evolución, debido al cambio vibratorio que estaban experimentando. Otros, a pesar de conocer ese direccionamiento, decidieron quedarse para mantener viva la llama de la espiritualidad. Se crearon una serie de grupos que recorrerían la geografía terrestre con el fin de adecuar distintos puntos a las necesidades de ese gran experimento. Yo no podía faltar en alguno de esos grupos, así que me ofrecí voluntaria y partimos hacia una nueva ubicación, la que hoy se conoce como Sinaloa, en México, concretamente Mazatlán.
En ese grupo éramos 12, en representación de las 12 esferas del universo, esferas que conforman en el universo un multiverso holográfico, donde se produce la manifestación de todo, cada uno de nosotros con un determinado perfil. 12 son también los miembros del Consejo de los 12 interdimensional. Con el tiempo, otras civilizaciones ocuparían aquellas tierras. Una de ellas, con un gran conocimiento en todas las materias, era conocida como los hombres de Mazatlán, o en maya, los Ma'ac de Mazatlán, seres que destacaban por su gran conocimiento en todas las materias y por su reticencia a la hora de mezclarse con otras culturas. Desde mi óptica actual, en el mundo real o mundo de las causas, podía darme cuenta cómo mis distintas réplicas que iban naciendo y muriendo a lo largo de la historia de esta civilización iban perdiendo interés en el pensamiento espiritual y el deseo por lo material se abría paso. Estamos hablando de un mundo 3D, un mundo de gran densidad, donde poco a poco fue surgiendo y tomando posición como dueño y señor de el ego. Una noche, como muestra del camino que estaba tomando dicha civilización, una de mis réplicas tuvo un interesante encuentro. Era una noche estrellada. Había estado en las labradas, viendo los petroglifos junto a mi abuelo. Sus antepasados habían participado en esa tarea desinteresada, sin esperar nada a cambio, dejando un legado de conocimiento que hasta la actualidad nadie ha logrado descifrar. Me encontraba sentada en la orilla, observando las estrellas. Mi abuelo se sentó junto a mí. Al cabo de unos minutos de silencio, susurró: «Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas?». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Una lágrima surcó mi rostro. No, no lo recuerdo. Con su dedo, mi abuelo empezó a dibujar en la arena unas letras, y con su voz serena pintaba con palabras los adornos que las envolvían. De pequeño, mi padre me contaba historias que han ido pasando de generación en generación, historias que han ido quedando en el olvido, muchas veces por descuido y otras veces por pensar que eran fantasía. Bajo la luz de cada luna llena, nuestra familia se reunía en estas playas y nuestros mayores nos regalaban historias a modo de cuentos, relatos de seres procedentes de otros planetas, seres de raza negra que llegaron desde las estrellas y que, en algún momento, también estuvieron viviendo en estas tierras. Desde aquí mismo, donde estamos sentados, he podido ver cómo grandes luces de colores entraban y salían de estas aguas, lo que me ha dado la certeza de que siguen estando entre nosotros. Otros seres como los Ma'ac de Mazatlán se dedicaron a grabar estos petroglifos para que perduraran en el tiempo y en su momento se pudiera descifrar el conocimiento que ahí se ha descrito. He mirado al cielo en multitud de ocasiones y me he preguntado por qué aquí, por qué en Mazatlán. He intentado partir en muchas ocasiones, pero algo me ancla a este lugar. Unas tierras que fueron escogidas para albergar un templo iniciático, donde reside el consejo de sabios y que contiene las claves del conocimiento universal. Alguna vez he cerrado los ojos y, acompañado por el suave vaivén de las olas,
He podido ver siluetas trabajando estas piedras, haciendo estos grabados. A esos sabios paseando por estas playas, incluso a otros seres de distintas épocas y morfologías, perderse en esas aguas, quizás camino de ese templo. Se detuvo unos instantes. No somos de aquí. Este lugar no nos pertenece. El silencio nos envolvió nuevamente con la mirada y el pensamiento absortos en esas aguas. Mi abuelo prosiguió. Continuamente nos hablaban de un camino infinito, un camino eterno, una escalera en forma de espiral que nos eleva hacia el reconocimiento de quiénes somos realmente. Cada vez que me alejo de la realidad, escribo estas palabras y recuerdo las historias que mi padre me contaba. Debido a esa pérdida de reconocimiento, de la intromisión del ego en la vida diaria, junto con la avaricia, el deseo, la supremacía, el individualismo, todo eso hizo que los grandes logos del universo decidieran poner al planeta Tierra en un paréntesis, fuera del tiempo real del universo, con una finalidad: enmendar un error por nosotros mismos, el error del ser que piensa, el error atlante. Allí quedaron esas palabras en la arena, acariciadas por el suave oleaje y borradas por una espuma que, al igual que los castillos de arena, nos muestran la temporalidad de todo en este mundo tridimensional. Be, Sayab, Sek, Sut, Kat, Oxa, Ich. Esa noche cambió mi vida. Sentí la necesidad de encontrar respuestas, una llamada, y me lancé a la búsqueda de la verdad. Mi abuelo me habló de un hombre que, desde la infancia, tenía un gran conocimiento acerca del universo y de nuestros ancestros. Vivía solo en una región lejana y aceptaba pocas visitas, pero tenía que intentarlo. Nagbe, Guatemala. Tardé casi un año en llegar a la región. El camino fue toda una experiencia llena de enriquecedores encuentros, aunque el que más me sorprendió fue el que tuve conmigo misma. Una mañana, después de varias horas de camino, me desorienté. Tras varios minutos intentando ubicarme, terminé sentándome en mitad del camino. No era la primera vez que lo hacía, y las veces anteriores había funcionado. Era un camino adornado por vegetación. Solo se podía ver ese serpenteante hilo de tierra que se abría paso entre el frondoso verde formado por grandes árboles y altas hierbas. Era normal sentir el revoloteo de los insectos y sus picaduras. Detrás de mí un zumbido se hacía persistente. Intentaba alejarlo moviendo mis brazos, pero seguía ahí. No con mucho agrado me giré para ver qué estaba pasando y encontré delante de mí una gran libélula. Era de color azul plateado y su tamaño más grande que las que había visto hasta el momento. Su vuelo era muy suave. Parecía que flotaba en el aire y se movía de un lado a otro sin apenas esfuerzo. Se alejó un poco, se adentró por la espesa vegetación y en un instante volvió a aparecer. Me estaba indicando un camino. Después de todas las vivencias que había tenido hasta este momento, entendí que todo estaba escrito y que nada se daba por casualidad. Recordé las palabras de mi abuelo cuando me habló de la simbología de la libélula
y de su uso como vehículo para la extrapolación del pensamiento, así que la seguí. Fueron solo unos minutos, pero volaba a tanta velocidad, apareciendo y desapareciendo de mi vista, que me hizo sentir que el tiempo pasaba más rápidamente. Aceleró el vuelo hasta perderse tras un enorme árbol, por lo que apresuré el paso. Al llegar, lo que encontré me dejó paralizada. Un enorme manantial, y sobre de él cientos de libélulas de infinidad de colores y tonalidades. Los rayos del sol impactaban en ellas y en el agua cristalina, creando un espectacular mosaico de luz y color. Ese bello paisaje tenía que disfrutarlo, por lo que decidí pasar allí unos días, aprovechando para descansar. Durante todo el tiempo que permanecí allí, tuve la compañía de la misma libélula. Era diferente a las demás, quizás porque parecía ser más grande o por sus colores, pero me llamaba mucho más la atención y además siempre estaba cerca de mí. Me sentía protegida. La última noche que pasé allí fue especial. Me acerqué a lavar mi rostro, pero al verme reflejada en el agua me veía distinta. Quedé un rato mirándome a los ojos y supe que estaba en el camino correcto. Algo había cambiado en mí desde que emprendí el viaje. En ese manantial de luz, en ese sayab, vi algo que estaba dentro de mí, algo más profundo, pero en ese reflejo pude reconocerme, aunque realmente no logré entender el significado. A la mañana siguiente emprendí nuevamente el camino. Allí quedaron las que fueron mis compañeras esos días. Allí quedó ese manantial. No podía explicar qué había cambiado en mí, pero sentía que ya no era la misma. Estaba cerca de terminar mi camino. Desde lo alto de una loma podía ver a lo lejos la ciudad. Al divisar el cielo, distinguí 7 águilas volando alrededor de una zona de difícil acceso, donde había una casa. Había llegado a mi destino. Era una montaña empedrada y de difícil acceso. Muul, como se conoce en maya. El camino se hizo complicado, pero llegué. Conseguí acceder a la casa y ahora empezaba lo difícil, que el anciano del que mi abuelo me habló accediera a tener una reunión conmigo. Después de varios suspiros delante de su puerta, no solo por los nervios, sino por el cansancio y el esfuerzo realizado para llegar hasta allí, me acerqué a ella y vi que estaba entreabierta. Abrí lentamente, pero el crujido de una puerta antigua ya se encargó de dar el aviso de que alguien estaba entrando. La casa estaba prácticamente vacía. Al fondo había otra puerta que dejaba entrever la sombra de una danza del fuego en la pared. Al entrar, junto a una pequeña hoguera en el centro, se encontraba él. Estaba sentado con los ojos cerrados. Sin pronunciar palabra, me senté al otro lado, enfrente a él, y cerré mis ojos. No sé cuánto tiempo pasó, pero el lugar invitaba al recogimiento, a la reflexión, al silencio interior. Mi cuerpo no resistió, me dormí. Me vi tumbada en el suelo, junto a la pequeña hoguera. Él seguía allí sentado. Los colores de la habitación eran más claros, empezaban a transparentarse. ¿Estaba soñando? Al girarme, el escenario cambió y me vi en una gran sala.
Era como una enorme biblioteca. A lo lejos pude ver a un anciano cargado con libros. Me acerqué a ayudarle. ¿Necesita ayuda?, le pregunté. Claro, te estaba esperando, dijo con voz temblorosa. Mi sorpresa fue mayúscula al oír sus palabras. Ven, coge estos libros y vamos a dejarlos en su sitio. De pronto me veo en una sala más pequeña, repleta de libros. Sus títulos estaban en color dorado, pero no lograba entender el significado. Estoy buscando respuestas, dije. El anciano empezó a reírse. Mira a tu alrededor. Estás rodeada de libros. Están todas las respuestas. No entiendo esas letras, repliqué. Ah, entonces será que no estás preparada para recibir respuestas. Me gustaría saber quién soy realmente. El anciano se detuvo, se acercó a mí y me susurró con una voz menos temblorosa. Eres una micropartícula curiosa. Todo a mi alrededor volvió a cambiar. No puedo explicar con claridad lo que pasó a continuación. Me sentí muy pequeña y a gran velocidad iba pasando de un lado a otro de un pequeño punto en el espacio. Al pasar al otro lado, parecía entenderlo todo. En milésimas de segundo tenía a mi disposición todas las respuestas, pero al volver a este lado no recordaba nada. Así estuve unos instantes, pasando de un lado a otro. De repente me vi nuevamente en esa pequeña sala. ¿Qué ha sido eso?, exclamé. El anciano volvió a reír. Has ido a buscar respuestas, soltó una gran carcajada. Estaba muy confusa, porque no lograba recordar bien lo que había pasado. ¿Me puedes ayudar, por favor? El tono de la voz del anciano volvió a cambiar, ya no temblaba. Has atravesado el fractal. Es el punto más pequeño que sirve de puente entre el mundo real y este mundo de manifestación. En el otro lado está el mundo real. Allí podrás encontrar todas las respuestas que buscas. ¿Cómo vuelvo allí?, pregunté. El anciano empezó nuevamente a reír, mientras cogía unos libros y salía de la sala. Al ir detrás de él, de pronto desperté. Me llevé un sobresalto en el suelo de esa habitación. No había nadie, no había hoguera. Después de buscar por el interior de la casa, no logré encontrar a nadie. Bajé nuevamente la empedrada montaña y pregunté a la primera persona que encontré. Un hombre que pasaba por allí me contestaba, mientras intentaba mantener en sus brazos algún tipo de planta. Hace mucho que no vive nadie en esa casa. El anciano que vivía allí dejó este mundo hace años. Siempre recordaré lo mucho que se reía, dijo el hombre mientras se alejaba. Después de pensarlo un poco, me volví a esa casa y terminé viviendo allí hasta el final de mis días. Nunca más volví a verle ni volví a tener ese tipo de sueños, si es que realmente aquello fue un sueño.